La cruz ya estaba en el suelo cuando el Papa León XIV llegó al oeste de Pensilvania. Descansaba sobre dos soportes de madera junto a la iglesia de San Mateo, dejando un campanario visiblemente incompleto contra el cielo. Al pie del muro este del santuario aguardaba una excavadora con el motor encendido, mientras varios obreros con chalecos reflectantes retiraban las primeras piedras del cimiento. Detrás de una valla de seguridad provisional, una mujer de 93 años llamada Nora Bennett llevaba esperando desde las 6 de la mañana. León XIV se acercó directamente hacia ella. La diócesis había clausurado la parroquia 8 meses atrás debido a una caída constante en la asistencia, filtraciones severas en el tejado y un desplazamiento estructural en los cimientos que llevó a los ingenieros a declarar el edificio inhabitable. Las autoridades eclesiásticas habían firmado un contrato de venta por $9.600.000 con la empresa inmobiliaria Meridian Living Group para construir un complejo residencial para jubilados. La demolición total estaba fijada para ese mismo día. El pontífice no se encontraba allí por un afán ciego de preservar templos antiguos, sino por 4 líneas enviadas por Nora en una carta directa al Vaticano. En ella advertía que, si bien la iglesia podía ser demasiado costosa de reparar, antes de derribarla debían preguntar quién había pagado realmente por el terreno sobre el que se levantaba. Nora sostenía que ese suelo pertenecía al sacrificio de las viudas del desastre minero de Black Creek, ocurrido en 1933, donde 31 trabajadores habían muerto bajo tierra, entre ellos su propio padre, Thomas Bennett. El obispo Michael Caruso intervino de inmediato, señalando la falta de validez documental. Las investigaciones diocesanas no habían hallado ninguna escritura donde figuraran los nombres de 31 mujeres, considerando la versión de Nora como una tradición oral sin fuerza jurídica vinculante. Para la administración eclesiástica, la venta era una necesidad financiera inaplazable para cubrir compromisos legales, fondos de pensiones y colegios en déficit. El supervisor de la obra advirtió que apenas restaban 10 minutos en la ventana del permiso antes de que la maquinaria pesada comenzara a derribar la estructura. La confrontación entre la certeza íntima de Nora y la frialdad del procedimiento administrativo se interrumpió de golpe cuando un trozo del revestimiento del cimiento este se desprendió. Detrás de la mampostería quedó al descubierto una cavidad estrecha con un objeto metálico sellado en el mortero. Por orden directa de León XIV, la excavadora apagó su motor. Al retirar las piedras, extrajeron una caja rectangular de cobre con el año 1933 grabado en la tapa. Dentro del contenedor descansaban sobres de tela, un libro de cuentas negro, placas de identificación minera de latón, un fajo de documentos plegados y una fotografía de 31 mujeres vestidas de luto frente a una capilla de madera. Al examinar los registros, el libro contable reveló las aportaciones exactas de las familias tras la tragedia. Junto al nombre de Catherine Bennett figuraba una donación de $83, acompañada de una nota que señalaba el pago de socorro por Thomas Bennett, cuyo número de placa minera coincidía con el impreso en una tarjeta funeraria conservada por Nora. Sin embargo, el impacto institucional definitivo surgió al desplegar el documento principal. Se trataba de un acuerdo fiduciario firmado por el padre Patrick Doyle, donde se estipulaba expresamente que el terreno había sido adquirido no solo para el culto católico, sino para el socorro permanente de viudas, niños y familias en desamparo. El obispo Caruso reconoció en el acto la existencia de un conflicto grave en el título de propiedad, obligando a suspender de inmediato el derribo. No obstante, la aparición de este documento histórico abrió una fractura aún más profunda y compleja. Mientras la empresa compradora exigía el cumplimiento del contrato millonario y la diócesis dependía de esos fondos para sostener obras sociales activas y pensiones, surgió la interrogante fundamental que nadie en la administración parecía capaz de responder con certeza. Si la restricción caritativa de 1933 seguía legalmente viva, ¿constituía la demolición un rescate financiero legítimo o la anulación sistemática de un mandato sagrado que la institución había decidido ignorar? El Salón Parroquial de San Mateo se convirtió en un centro improvisado de análisis documental. Mientras los archivistas diocesanos fotografiaban cada elemento hallado en la caja de cobre, León XIV y Nora Bennett reconstruían los hechos cotidianos que habían dado origen a aquel terreno. Nora recordó que tras el colapso de la mina, el 17 de febrero de 1933, su madre se quedó sola con $89 y una niña de 7 meses. De ese dinero entregó $83 para comprar el terreno, quedándose con apenas $6 en plena crisis.
Para aquellas mujeres, el valor del lugar no residía en la arquitectura del templo, sino en el sótano donde cosían, distribuían carbón y refugiaban a familias desalojadas. La tensión legal escaló rápidamente. Meridian Living Group comenzó a presionar a través de llamadas de su departamento jurídico y de su presidenta, Rachel Mercer, recordando los compromisos financieros y la adquisición de terrenos colindantes dentro de un proyecto valorado en $9.600.000. Al revisar el folleto de la promotora, Nora descubrió que el complejo residencial proyectado ofrecía apartamentos de lujo con precios que oscilaban entre los $640.000 y el millón, una cifra completamente ajena a la precariedad de las familias que habían financiado el origen del predio. La búsqueda en los archivos del condado arrojó la escritura de 1933, pero el microfilm estaba severamente dañado y faltaba el anexo denominado Anexo B, donde se detallaban los fines benéficos. Sin embargo, la investigación interna sacó a la luz un memorando diocesano de 1974 que advertía sobre una posible limitación histórica de uso benéfico antes de cualquier venta futura. Esta advertencia había sido reiterada en 1989 y reapareció 2 años antes de la firma actual. El obispo Caruso admitió que, ante la falta del documento original y el deterioro del registro, los asesores jurídicos consideraron el riesgo como bajo y autorizaron la venta. Caruso justificó la decisión exponiendo la realidad contable de la diócesis. Los ingresos previstos de la venta ya estaban comprometidos para reparar los tejados de 6 parroquias, solventar el déficit de una escuela primaria católica, sanear el fondo de pensiones de los empleados laicos y financiar 2 programas de asistencia alimentaria. La disputa dejó de ser un simple enfrentamiento contra la especulación inmobiliaria para convertirse en un dilema moral sobre la asignación de recursos indispensables. Al mismo tiempo, los informes técnicos confirmaron que estabilizar la iglesia existente costaría entre 3 y 4 millones de dólares solo en obras de cimentación, sin incluir fontanería ni tejado. El hallazgo de un doble fondo en la caja de cobre reveló 31 sobres individuales con los nombres de las donantes. León XIV abrió la carta de Catherine Bennett. En sus líneas, la madre de Nora confesaba el miedo y la fatiga tras la muerte de su esposo, reconociendo que inicialmente no deseaba entregar su dinero hasta que la necesidad de otras vecinas la impulsó a hacerlo. Catherine dejó escrito que los edificios y los hombres desaparecen, pidiendo expresamente que, si el templo llegaba a caer, no permitieran que la razón de su existencia desapareciera con los ladrillos. Bastaba con ofrecer un plato de comida, ayuda con el carbón o un lugar cálido para un anciano. La complejidad histórica aumentó cuando la carta de Eleanor Walsh reveló que Samuel Whitaker, dueño de la compañía minera responsable del colapso, había igualado las donaciones para mitigar el impacto público y prevenir demandas. La fractura definitiva estalló cuando el abogado diocesano presentó un informe demostrando que la administración había respondido a Meridian que los fines caritativos estaban extintos. La decisión de ocultar una oferta alternativa de $6,1 millones de una entidad sin ánimo de lucro para viviendas protegidas recayó en el director financiero, Martin Bale, dejando al descubierto el costo humano de anteponer la urgencia contable a la memoria fundacional. La comparecencia de Martin Bale, director financiero de la diócesis durante 2 décadas, expuso la lógica interna que había gobernado la operación. Bale no actuaba por lucro personal ni comisiones encubiertas, sino bajo la presión implacable de sostener un sistema al borde del colapso. Durante 20 años había negociado deudas y blindado jubilaciones en 2 recesiones. Ante el Papa y Nora Bennett, admitió haber desestimado deliberadamente una propuesta de Keystone Community Housing de $6.100.000, la cual contemplaba apartamentos para ancianos con ingresos mixtos, una clínica comunitaria y un centro de transporte y distribución de alimentos. Aquella oferta igualaba casi con exactitud el mandato histórico de las viudas, pero dejaba un déficit de $3,5 millones frente a los $9.600.000 ofrecidos por Meridian Living Group. Bale defendió su postura argumentando que la restricción legal era incierta, mientras que los salarios de los docentes de la escuela Holy Family y las goteras en la nave de Santa Ana eran urgencias materiales indiscutibles. Había suprimido la oferta benéfica del expediente final entregado al obispo Caruso bajo el criterio de que no era financieramente competitiva. Nora confrontó la fría matemática institucional al recordar que ella misma, como hija de una de las viudas y habitante de Black Creek, representaba la vigencia ininterrumpida de esa comunidad necesitada. Al ser interrogado sobre si tomaría la misma decisión tras contemplar el contenido de la caja de cobre y la carta de Catherine Bennett, el financiero vaciló, quebrando por primera vez la coraza burocrática del gobierno diocesano.
A la mañana siguiente, la presidenta de Meridian Living Group, Rachel Mercer, intervino para defender una inversión corporativa que ya acumulaba $1.400.000 en gastos de preparación, además de la titularidad de los terrenos colindantes. Mercer advirtió con claridad las consecuencias legales. Si se imponía la cláusula de uso benéfico sobre la parcela de San Mateo, el diseño original de apartamentos exclusivos quedaba anulado, abriendo la puerta a un litigio prolongado y ruinoso. La confrontación directa entre los planes de la promotora y la voluntad expresada en el manuscrito de Catherine obligó a redefinir el destino del suelo, exigiendo que cualquier desarrollo residencial incluyera subsidios para viviendas accesibles y un centro de apoyo para el invierno. La mesa de negociación se extendió durante 2 días de intenso desgaste institucional. Para evitar que la causa derivara en una batalla judicial estéril o dejara desprotegidas las necesidades diocesanas, se acordó un rediseño integral. Meridian conservaría suficientes unidades a precio de mercado para mantener la viabilidad financiera, pero un porcentaje sustancial del terreno de San Mateo se destinaría permanentemente a viviendas protegidas para la tercera edad. La planta baja albergaría un centro comunitario con comedor, asistencia médica, gestión de transporte y auxilio para facturas de calefacción. La diócesis, por su parte, aceptó percibir un monto menor, depositando varios millones de dólares en un fideicomiso benéfico protegido para Black Creek. Este pacto obligó al obispo Caruso a reestructurar los aportes de pensiones a largo plazo, escalonar las reparaciones de los templos y abrir una colecta independiente para el colegio. Nadie obtuvo un triunfo absoluto, pero el suelo recuperó su finalidad primigenia. Sin embargo, persistía el dolor de una pérdida inevitable. El informe de los ingenieros ratificó que salvar la nave principal consumiría millones antes de iniciar cualquier labor social. Ante el inminente reinicio de las máquinas, Nora solicitó ingresar al templo desmantelado por última vez, caminando entre los bancos vacíos donde yacían las memorias de su familia, asumiendo con dolor que el sacrificio de su madre no exigía preservar la piedra, sino la promesa viva de ayuda mutua. 3 semanas después, la demolición de la iglesia de San Mateo se reanudó bajo una atmósfera de solemnidad contenida. La gran cruz del campanario ya había sido asegurada en tierra firme, la campana original retirada de su torre y los vitrales históricos cuidadosamente desmontados, numerados y embalados. Junto al perímetro de seguridad, Nora Bennett permanecía de pie junto al Papa León XIV, observando el despliegue de los operarios. Antes de que el brazo de la excavadora comenzara a demoler los muros, el supervisor de la obra se aproximó para informarles de una disposición técnica fundamental. Se había habilitado un emplazamiento seguro en la nueva cimentación para resguardar copias integrales de las cartas y del registro parroquial. En ese instante, Nora introdujo la mano en el bolsillo de su abrigo y extrajo la placa minera de latón con el número 214. Deslizó el pulgar sobre el metal gastado, recordando al padre que jamás llegó a conocer y cuya muerte a los 29 años en el derrumbe de 1933 había marcado el destino de su familia. Aunque inicialmente pensaba conservarla, decidió entregarla al encargado de la construcción para que descansara en la base del nuevo edificio. Su padre había muerto bajo tierra, y era de justicia que su memoria permaneciera nuevamente en los cimientos del renacimiento de aquel lugar. Tras un breve segundo de duda en el que recuperó la chapa por última vez, se la devolvió definitivamente para ser depositada en una cápsula sellada junto a los testimonios de las 31 viudas, garantizando que el origen del predio jamás volviera a depender de un hallazgo fortuito. 14 meses más tarde, Nora regresó a Black Creek con 94 años cumplidos. En el espacio donde antes se alzaba la aguja del templo, se levantaba ahora una estructura de ladrillo conectada al nuevo complejo residencial. En su interior, la antigua campana colgaba junto a una capilla sobria con 3 de los vitrales restaurados y 68 asientos. Más allá del espacio de oración, la vida comunitaria bullía con una autenticidad palpable. Voluntarios empaquetando raciones de comida, una enfermera tomando la presión arterial, un coordinador resolviendo servicios de transporte y vecinos de avanzada edad recibiendo ayuda directa para costear sus recibos de electricidad. En las plantas superiores, el 40% de los apartamentos construidos sobre la parcela original quedaron blindados con alquileres protegidos para residentes históricos como Patricia Wynne. En el salón común, un muro conmemorativo exhibía sin títulos de mecenazgo ni jerarquías los nombres de las 31 mujeres de la colecta de 1933. Bajo el nombre de Catherine Bennett figuraba una sola frase extraída de su carta: que una persona anciana pueda sentarse en un lugar cálido. Aquella disposición despojada de grandilocuencia sintetizaba la victoria sobre el olvido burocrático.
El resultado final no respondió a un idealismo mágico, sino a un equilibrio riguroso donde la promotora mantuvo su margen comercial, la diócesis saneó parte de sus pasivos y Black Creek conservó el propósito fundacional de su tierra. Aquella experiencia impulsó además una revisión exhaustiva de todas las propiedades diocesanas en venta para desenterrar fideicomisos y obligaciones morales sepultadas por décadas de conveniencia financiera. Debajo de la nueva construcción yacía la placa de Thomas Bennett y el eco del sacrificio de una madre que entregó casi todo lo que poseía presa del miedo. La iglesia material había desaparecido, pero el verdadero secreto que guardaban los cimientos nunca residió en la caja de cobre, sino en la promesa viva de auxilio mutuo que el sistema había olvidado. Las transformaciones en Black Creek no tardaron en manifestarse en la rutina diaria de sus habitantes más vulnerables. La apertura del centro comunitario y del complejo residencial adaptado devolvió la estabilidad a familias que durante años habían enfrentado el riesgo de la exclusión silenciosa. En la planta baja, el flujo de vecinos era constante. Los formularios de ayuda para el pago de servicios básicos, reducidos de 8 a 3 instancias de trámite, permitían a personas mayores como el anciano que sostenía su factura de luz de $212 obtener un alivio inmediato sin someterse a cuestionamientos invasivos. La premisa establecida por Catherine Bennett en 1933, alimentar y socorrer antes de interrogar en exceso, se convirtió en el principio operativo del nuevo espacio. En los pisos superiores, el impacto habitacional demostró la viabilidad del modelo mixto acordado. El 40% de los apartamentos construidos sobre el terreno histórico de San Mateo garantizaba un alquiler verdaderamente asequible para residentes de toda la vida, como Patricia Wynn, de 77 años, quien desde su ventana podía contemplar la campana conservada del antiguo templo. La coexistencia de viviendas a precio de mercado con unidades subsidiadas permitió que la promotora Meridian Living Group mantuviera la rentabilidad indispensable para su financiamiento, mientras la comunidad local conservaba el arraigo territorial que la especulación inmobiliaria amenazaba con erradicar por completo. A nivel institucional, el caso de Black Creek desencadenó una profunda revisión en los procedimientos de la administración eclesiástica. La advertencia inicial de Nora sobre los documentos ocultos motivó que el Papa León XIV ordenara una auditoría integral de todos los inmuebles diocesanos sujetos a procesos de enajenación. Equipos de archivaristas y juristas comenzaron a examinar sistemáticamente las escrituras en busca de legados olvidados, mandatos fiduciarios y condiciones benéficas originarias. Aunque la mayoría de los expedientes continuaron su curso habitual al no presentar trabas jurídicas, 2 operaciones de venta fueron paralizadas al detectarse obligaciones caritativas históricas desatendidas. La diócesis debió asumir que la eficiencia contable no podía desvincularse de la memoria moral sobre la que se levantaban sus bienes. En el salón común, frente a los cimientos originales preservados tras paneles de vidrio, Nora Bennett y el pontífice contemplaron la sobria placa con los 31 nombres. Sin títulos de benefactoras ni distinciones honoríficas, la lista recordaba la dignidad de aquellas mujeres que, en medio de la miseria del colapso minero, reunieron sus escasos recursos para asegurar el bienestar colectivo. Bajo el nombre de Catherine figuraba únicamente la exigencia de ofrecer calor y amparo a quien lo necesitara. Allí, en un rincón templado donde un anciano dormitaba y 2 mujeres jugaban a las cartas, el mandato de su madre se cumplía no como un monumento imponente, sino como un servicio diario, cotidiano y discreto. La historia cerraba así el círculo que había comenzado con una carta enviada a Roma y una excavadora a punto de derribar la historia. Bajo el suelo de la nueva edificación permanecía sellada la placa minera número 214 de Thomas Bennett, junto a las cartas que documentaban el miedo y la determinación de las viudas. La vieja iglesia de piedra había dejado de existir, pero la verdadera esencia que la sostenía sobrevivía intacta en cada plato de sopa servido, en cada viaje coordinado y en cada persona protegida del frío. La institución había aprendido que su legitimidad no residía en